Ya hemos visto cómo el incumplimiento voluntario de la obligación por parte del deudor le origina una obligación nueva, que es indemnizar los daños y perjuicios que dicho incumplimiento origina en el acreedor. Hemos visto en qué consiste la responsabilidad civil contractual, hemos visto en qué consiste la reparación del daño y ahora nos toca analizar cláusulas convencionales que las partes pueden pactar para regular, restringir, modificar la responsabilidad. Un principio fundamental en materia contractual es el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Esta autonomía de la voluntad de las partes le da la libertad a cada una de ellas de regular la relación contractual sin ningún tipo de limitación más allá del orden público y las buenas costumbres. En uso de la autonomía de la voluntad de las partes, éstas pueden perfectamente modificar la extensión de la responsabilidad de cada una de ellas ante un evento de incumplimiento. En definitiva, de lo que se trata es de regular la posible responsabilidad del deudor ante un incumplimiento voluntario. ¿Por qué harían las partes esto? ¿Cuál sería la motivación? Pues recuerden ustedes que en materia de responsabilidad civil contractual, el acreedor tiene que demostrar solo la existencia de la obligación y en caso que reclame una indemnización por daños y perjuicios, tiene que demostrar la extensión del daño. Entonces, para evitar esa obligación, las partes pueden perfectamente pactar en el acuerdo de voluntades cuál es la extensión de ese daño, con lo que se obtiene como ventaja evitar la discusión o debate sobre la ocurrencia del daño, así como liberar al acreedor de la carga de probar no solo que ocurrió el daño, sino su límite o extensión. Además, usted puede perfectamente pactar en este tipo de cláusulas mecanismos que extiendan la responsabilidad del deudor a situaciones en las que normalmente estarían exoneradas de responsabilidad. Es decir, que pueden las partes pactar eventos cuyo incumplimiento cuyo incumplimiento por alguna causa involuntaria, como un caso fortuito, fuerza mayor, originen igualmente responsabilidad por el deudor. Es decir, que pueden ampliar el espectro dentro del cual el deudor sería responsable, de forma tal que las partes pueden libremente establecer casos que normalmente serían de caso fortuito o de fuerza mayor, que igualmente harían originar responsabilidad para el deudor o incluso podrían establecerse niveles de culpa superiores a la culpa normal que hay en las relaciones contractuales, que es la del buen padre de familia. Es decir, se pueden pactar niveles de diligencia adicionales que debe tener el deudor a la hora de cumplir o ejecutar con su obligación. ¿Cuáles son estas cláusulas que pueden convencionalmente restringir o ampliar o modificar o regular la responsabilidad del deudor? En primer lugar tenemos lo que se llaman las cláusulas de exoneración total. Son aquellas cláusulas en las que el deudor queda absolutamente liberado en caso de determinados incumplimientos. Es decir, que así haya habido un incumplimiento voluntario o culposo por parte del deudor, este no será responsable por los daños y perjuicios que ocasione. Ahora, estas cláusulas de exoneración total de responsabilidad
han sido rechazadas jurisprudencialmente y doctrinariamente en algunos casos. El primero de ellos es cuando el deudor actúa con dolo o con culpa grave. ¿Por qué? Porque no tiene sentido asegurar que existió un contrato y que además de existir ese contrato, el deudor, por su voluntad, no lo ejecuta y no tiene ningún tipo de responsabilidad por ello. El exonerar totalmente de responsabilidad implica verdaderamente una falta de voluntad a obligarse, por lo que no tiene ningún tipo de lógica que una persona se obligue si puede liberarse de cualquier responsabilidad si incumple intencionalmente. Además, esto atenta contra normas de orden público, como por ejemplo lo establecido en el artículo 1506 del Código Civil. En segundo lugar, no se admiten exoneraciones de responsabilidad para exonerarse de daños relativos o de la obligación de indemnizar por daños relativos al cuerpo o en otros derechos de la personalidad. ¿Por qué? Porque esos son derechos inalienables de la persona, son derechos irrenunciables y evidentemente no es posible que se exonere de responsabilidad por este tipo de daños. En tercer lugar, tenemos las cláusulas abusivas, es decir, aquellas cláusulas que vulneran la buena fe y el justo equilibrio de prestación. Hay varios casos para este tipo de cláusulas. Por ejemplo, si usted le agarran y le dicen, bueno, le imponen un plazo de caducidad excesivamente corto, usted le agarra y va y compra una licuadora en un establecimiento y el vendedor le dice, bueno, yo solo respondo si hasta el momento que sale la licuadora del establecimiento. Bueno, y usted no ha llegado a su casa y ya el que le vendió la licuadora usted no la ha probado, no tiene sentido, es muy abusivo que usted tenga que aceptar que no hay ningún tipo de garantía por parte del vendedor. O que usted le dice, bueno, que aquellas cláusulas donde se le imponen unos requisitos de difícil verificación o que acortan los lapsos para el reclamo de los derechos, o la cláusula que lo obliga al arbitraje en el caso de los contratos de adhesión, las cláusulas que limitan el derecho a la defensa. Todas estas son cláusulas que doctrinaria y jurisprudencialmente se han entendido como abusivas. ¿Por qué se llaman abusivas? Porque significan que una parte las impone de una manera casi que obligatoria en relaciones contractuales que justifica que de normal no las tendría. Es decir, si existiese igualdad absoluta de las partes al momento de contratar, estas cláusulas no fuesen aceptadas. Entonces, las cláusulas abusivas al final del día son cláusulas impuestas por una de las partes y que rayan o eliminan cualquier tipo de buena fe y equilibrio a la hora de contratar. Las partes, cuando una persona se ve obligada a aceptar por la fuerza incluso o bajo el pretexto de que, bueno, si no la aceptas, pues sencillamente no contratamos, una cláusula que de normal no se debería aceptar, pues este tipo de cláusulas abusivas no son aceptadas en nuestro ordenamiento jurídico. En cuarto lugar, tenemos obligaciones esenciales. ¿Qué son obligaciones esenciales? Son aquellas que constituyen el fundamento de la relación obligacional. Es de la esencia de esta relación obligacional. Y nuevamente, si usted agarra y dice que usted se exonera de responsabilidad en caso de que cumpla una obligación esencial, estaría básicamente diciendo que no quiere obligarse o que usted sería irresponsable en caso de que no cumpla lo que se comprometió a cumplir, que es de la esencia del contrato. Esta clase de exoneración o obligaciones
solo son posibles en el caso de obligaciones accesorias, es decir, no son obligaciones principales dentro de una relación contractual. En quinto lugar, no se permite la exoneración de responsabilidad por hecho ilícito. Ya lo habíamos visto, en materia de responsabilidad civil extracontractual, los que causen un daño es de orden público que tienen la obligación de repararlo. Y además recuerden ustedes que no solo tienen la obligación de repararlo íntegramente, sino además, si son varias personas las que participan en este hecho ilícito, todas son solidariamente responsables. En sexto lugar, se rechaza doctrinariamente la posibilidad de exoneración total de la responsabilidad cuando se imponen cláusulas que impiden dirigirse contra el patrimonio del deudor, porque justamente la responsabilidad lo que va a atacar no es la persona del deudor, sino su patrimonio. La norma de responsabilidad patrimonial universal es de carácter imperativo. ¿Cuál es la norma de responsabilidad patrimonial universal? Que el deudor responde frente a sus acreedores con todos sus bienes habidos y por haber. Si usted de alguna manera impone algún tipo de limitación a la responsabilidad sobre los bienes por haber, entonces eso es algo que afecta el carácter imperativo de la norma y por lo tanto son rechazadas. En segundo lugar, tenemos cláusulas que limitan la responsabilidad. Es decir, que son estipulaciones por las cuales las partes establecen una suma fija de reparación de daños. Las partes previamente han pactado cuál es la extensión del daño, cuál es lo máximo que va a tener que responder el deudor en caso de incumplimiento. Y estas cláusulas pueden ser de dos tipos. Pueden ser cláusulas que regulan el tipo de reparación, es decir, que dicen yo no voy a responder, por ejemplo, por desperfectos, yo solo voy a responder por desperfectos mecánicos, no voy a responder por desperfectos en los materiales de la cosa. Ahí ven ustedes cómo se regula el tipo de reparación. Si el daño es producto de un problema mecánico, entonces respondo, pero si es producto de un problema en los materiales, no respondo. Ven ustedes cómo no se elimina totalmente la responsabilidad, sino que se elimina a determinado tipo de reparación. El segundo tipo o cláusula puede ser de aquellas que recaen sobre el monto de la reparación. Mire, en caso de incumplimiento, el deudor deberá pagar la cantidad de X bolívares. En este caso, ven ustedes cómo el monto de la responsabilidad está limitado. El monto de la reparación ya está previamente pactado, por lo que el acreedor no tiene que demostrar cuál es la extensión del daño, porque ya las partes previamente sí lo han estipulado. En tercer lugar, hay las cláusulas que amplían o agravan la responsabilidad del deudor, es decir, se refiere a la posibilidad de pactar que el deudor puede responder incluso por causas que normalmente no respondería, como sería el caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, si yo puedo pactar que si usted es una persona que me va a hacer un transporte de una mercancía y tengo ese contrato de transporte que me va a hacer 4 traslados de Caracas a La Guaira y pues podemos pactar perfectamente que en caso de inundación usted igual me tiene que cumplir con el traslado. Tendrá que ver cómo llega, tendrá que contratar un helicóptero, un barco, pero lo que sea, pero usted tendrá que resolver, porque aun cuando la inundación podría ser por un caso fortuito o fuerza mayor, contractualmente hemos pactado que usted responderá por eso. En cuarto lugar, tenemos las cláusulas más normales, que son las cláusulas penales. La cláusula penal es una estipulación mediante la cual las partes disponen que en caso de una inejecución culposa de la obligación o un retardo en la ejecución, el deudor se compromete a cumplir de una determinada prestación de dar o de hacer.
constituye una preconstitución contractual de la responsabilidad patrimonial particular para los casos de incumplimiento de una obligación, siendo un arreglo anticipado de estimación de daño. La cláusula penal tiene una doble finalidad. La primera es asegurar el cumplimiento del deudor. Las cláusulas penales normalmente se estipulan como un mecanismo de incentivo hacia el cumplimiento, porque para el deudor va a ser tan costoso incumplir que hace todo lo posible por ejecutar su prestación en el momento en que se pactaba. Desincentiva el incumplimiento, porque al tener un costo mayor por el incumplimiento, el deudor verá la manera de cumplir con su obligación. No importa qué obstáculo se le presente, siempre va a tratar de cumplir y de ejecutar lo que se comprometió. En segundo lugar, tiene como fin anticipar la indemnización por daños y perjuicios, liberando al acreedor de su obligación de demostrar la extensión del daño. Ahora, estas cláusulas se podrían pactar con una finalidad estrictamente, entre comillas, penal. Esto es, que es a título de una pena, no solo por un carácter indemnizatorio. Recuérdense ustedes que la indemnización significa colocar a la parte a quien se le incumplió la obligación en el mismo estado en que se encontraba en caso de haber habido un cumplimiento oportuno, sino que la cláusula penal no solo busca este resarcimiento, sino que puede permitir que sea una pena, una multa, por decirlo de alguna manera, por el incumplimiento del deudor, por lo que permite que coexistan o se acumulen con la indemnización. Es decir, usted puede perfectamente pactar que en caso de incumplimiento, además de los daños y perjuicios, se le pague una cantidad de dinero X, no como una indemnización por daño, sino como una pena por incumplimiento de las partes. Las cláusulas penales pueden ser de dos tipos. Pueden ser una cláusula penal compensatoria, es decir, aquella que busca resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, total o parcial de la obligación, y lo vemos en el artículo 1258 del Código Civil venezolano, que establece que la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal. El acreedor no puede reclamar al mismo tiempo la cosa principal y la pena si no lo hubiera estipulado por simple retardo. Ven ustedes entonces que la cláusula penal compensatoria justamente lo que busca es la compensación, como dice el 1258, de daños y perjuicios. Y tenemos la cláusula penal moratoria, que es la indemnización debida por el deudor al acreedor ante un retardo en el cumplimiento de la obligación. Es decir, que es una cláusula que se origina por el cumplimiento retardado de la obligación y por lo tanto su ejecución puede ser pedida junto con el cumplimiento de la obligación principal. Usted podrá pedir que le cumplan la obligación principal y además que se le pague la cláusula penal por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Son características de la cláusula penal, en primer lugar, que es una cláusula de carácter preventiva, porque es un medio de coacción al deudor, quien estará interesado en cumplir para evitar verse compelido a pagar con dicha cláusula, a tener que pagar la pena por el retardo. Constituye, en segundo lugar, una pena civil. Es una indemnización que puede ser sustitutiva de daños y perjuicios causados por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Es decir, en principio, proceden en caso de incumplimiento culposo de la obligación. No así cuando es el caso de un incumplimiento involuntario, salvo que sea pactado. Si usted incumplió su obligación por una causa extraña no imputable, usted no será compelido al pago de la cláusula penal. En tercer lugar, es voluntaria, porque solo se puede pactar
por convenio entre los particulares y debe estar dentro del convenio. Es subsidiaria. ¿Por qué? Porque solo es exigible en caso de inejecución o retardo en el cumplimiento de la obligación principal, pero la existencia de una cláusula penal no impide al acreedor exigir el cumplimiento en especie. Es decir, que si usted establece una cláusula penal en caso de incumplimiento, usted agarra y dice, bueno, me va a entregar el carro el 15 de marzo y en caso de incumplimiento en la entrega del carro el 15 de marzo, usted me entregará $100.000. Bueno, yo como acreedor de esa obligación, el hecho de que exista una cláusula penal no me impide de exigir el cumplimiento de especie, no me impide exigir que me entregue el carro, que no me interesan los $100.000 de la cláusula penal. En quinto lugar es condicional, porque su nacimiento depende de un hecho futuro e incierto. ¿Cuál es el hecho futuro e incierto que hace nacer la obligación de pagar la cláusula penal? El incumplimiento culposo del deudor. Sexto lugar es accesorio, porque depende o es necesario una obligación principal que, por lo tanto, si esta obligación principal se extingue o se declara nula, se afectará igualmente la cláusula penal, pero no a la inversa. Es decir, si la cláusula penal al final del día es declarada nula por afectar una norma de orden público o por ser una cláusula penal abusiva, pues la nulidad de la cláusula penal no afecta a la nulidad del contrato principal o del acuerdo principal. En séptimo lugar, es inmutable. Salvo que las partes hayan acordado su graduación en la medida de cumplimiento, la cláusula penal se debe en su totalidad. El acreedor no puede exigir al deudor una cantidad o prestación mayor de la concedida en la cláusula penal, salvo dos casos. En caso de incumplimiento parcial, donde el artículo 1260 nos dice que la pena puede disminuirse por la autoridad judicial cuando la obligación principal se haya ejecutado en parte. Ven ustedes cómo el juez puede reducir la extensión de la cláusula penal si ha habido un cumplimiento parcial de la obligación. Y cuando las partes hayan pactado que la estipulación de una cláusula penal no excluye la indemnización de daños y perjuicios distintos de los compensados por la cláusula penal. Ahora nos preguntamos, ¿es posible, aun cuando sea inmutable la cláusula penal, que ésta pueda ser indexada? Pues recuerden ustedes que la indexación es la posibilidad que tiene, incluso ya es la obligación que tiene el juez en la sentencia de ajustar a la variación del poder adquisitivo de la moneda a través de los índices de inflación la cantidad de dinero que en definitiva va a tener que pagar el deudor al acreedor. Entonces nos preguntamos si la cláusula penal es inmutable, ¿podré yo entonces indexarla? ¿Podré yo ajustarla a la inflación? Fíjense que la cláusula penal tiene una función diferente que el interés legal. La función de la cláusula penal no solo es resarcir un eventual daño, sino también es asegurar el cumplimiento de la obligación. Por ello, comparto el criterio que existe, que no necesariamente la cláusula penal en primer lugar se debe ajustar al interés legal y en segundo lugar que por lo tanto, el establecer un monto superior no es una usura. Ahora, de la misma manera, comparto la idea de que si la cláusula penal al final del día, producto de alguna inflación que haya habido en el país, se hace prácticamente insignificante, no tiene y un sinsentido, pues tiene mucho sentido que se ajuste dicha cláusula penal a un eventual ajuste por variaciones en los índices de inflación. Entonces, recuerden ustedes que en materia de responsabilidad y la posibilidad de indexarla,
la cláusula penal, hay que tener siempre en cuenta que la idea de la cláusula penal es lograr una reparación integral también del daño. De tal forma que si esto no se logra por los eventos inflacionarios, que son más violentos, son más agresivos de lo estimado por las partes, es posible que si no se ajustase la cláusula penal, esta perdería o dejaría de tener efecto, porque la inflación haría que este monto sea insignificante. Entonces, el juez, evidentemente, al momento de decidir, debería acordar la indexación de lo pactado como cláusula penal, pues en todo caso, este ajuste es proporcional a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, y entonces usted lo que está pagando es el mismo valor de lo que se comprometió en su contrato. ¿Qué pasa cuando hay pluralidad de sujetos vinculados por una obligación principal? ¿O qué pasa cuando hay varios deudores y su impacto con la pena o la cláusula penal? Fíjense qué dice el artículo, en primer lugar, 1262 del Código Civil venezolano. Cuando la obligación principal contraída con una cláusula penal es divisible, no se incumple en la pena, sino por el heredero del deudor que contraviniere la obligación, y solo por la parte que corresponda cumplir en la obligación principal, sin que pueda obrar contra los que los han cumplido. Recuerden ustedes que cuando ocurre, cuando el deudor fallece y la obligación es transmitida a sus herederos, pasa de una manera mancomunada. Por eso ven ustedes que el código establece que si la obligación es divisible y muere el deudor, solo incurrirá en la pena aquel heredero que haya incumplido con la obligación. Y esta cláusula penal deberá ajustarse a la cuota parte de la obligación que el heredero incumplió. Ahora, si la cláusula penal se estableció para que el pago no se hiciera parcialmente, el deudor que incumplió deberá pagar íntegramente la cláusula penal. Si las partes pactaron que el objeto de la cláusula penal era que asegurarse que el deudor pagara íntegramente y oportunamente con la totalidad de la obligación, entonces que si alguno de los sucesores incumple, la cláusula penal en este supuesto se causa de manera íntegra. ¿Qué puede hacer el acreedor? El acreedor puede exigir la cuota parte a cada heredero, porque igual, aun cuando la cláusula penal se causa de manera íntegra, no se puede dividir solo por lo que respecta al heredero que incumplió, sino que todos los herederos son corresponsables, pues el acreedor puede exigir la cuota parte al heredero que incluso cumplió, y estos tienen acción de regreso contra el heredero que incumplió y originó el nacimiento de la cláusula penal. ¿Qué pasa cuando la obligación principal o cláusula penal se contrajo de manera indivisible? En caso de que el deudor muera y que por lo tanto la obligación se transmite a sus sucesores, la contravención de uno solo de los herederos hace que nazca la obligación de resarcir con cláusula penal, pudiendo el acreedor solicitar el cumplimiento de la cláusula penal al contraventor en su totalidad, o exigir a cada heredero su parte proporcional, pudiendo luego estos herederos pedir, cuando cumplan, el regreso al heredero contraventor, a quien hizo nacer la cláusula penal. Finalmente nos toca hablar de las arras. ¿Qué son las arras? Se entiende por arras la entrega de una cantidad de dinero
o una cosa fungible. Las arras siempre son o una cantidad de dinero o una cosa fungible que se entrega con motivo a la celebración de un contrato y que se perfecciona con la entrega de la cosa. Las arras no se perfeccionan, no existen hasta que no se haya entregado la cosa. Leamos el artículo 1263 del Código. A falta de estipulación contraria, lo que se da en arras al tiempo de celebración del contrato o con anterioridad a este acto, se considera como garantía de los daños y perjuicios para el caso de contravención. Si la parte que no ha incurrido en culpa no prefiere exigir el cumplimiento de la convención, puede retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya dado. Fíjense, las arras, como les digo yo, como les dije hace unos minutos, nacen con ocasión a un acuerdo de voluntades y se perfeccionan con la entrega de la cosa. ¿Para qué? Nos dice el código, para garantizar que los eventuales daños y perjuicios. Eso quiere decir que no necesariamente la entrega de las arras limite la responsabilidad en caso de incumplimiento culposo de la obligación por parte del deudor. Entonces, ven ustedes que las arras pueden quedarse cortas en relación a los daños que se causen, y entonces el deudor tendrá que entregar alguna cantidad de dinero adicional si se demuestra que los daños y perjuicios son superiores a el monto de las arras que fueron entregadas. Ahora, ¿cómo diferencio yo o en qué se diferencian las arras de la cláusula penal? Bueno, en primer lugar, la cláusula penal nace de un acuerdo de voluntades plasmado en un contrato. Es decir, la cláusula penal tiene un origen nace por la manifestación de la voluntad libremente de las partes. En las arras se requiere una actuación adicional, y esto es que el deudor las entregue al acreedor, que el deudor entregue el dinero o la cosa fungible, sin lo cual no se habrá perfeccionado las arras. En segundo lugar, la cláusula penal funciona como un incumplimiento o ante un incumplimiento a una obligación por culpa del deudor. Las arras lo hacen indistintamente cuando alguna de las partes se arrepiente o incluso disuelve la obligación, sin que necesariamente se llegue a un incumplimiento. Por ejemplo, yo firmo un contrato de opción de compra de un inmueble en Chacao y yo entrego en calidad de arras al vendedor el 20% del valor del inmueble. Digamos que yo le entrego mi inmueble de $100.000 y yo le entrego $20.000 en calidad de arras. Y pactamos que en caso de que yo me eche para atrás, que el vendedor se eche para atrás, las arras se deberán devolver, o mejor dicho, si yo me echo para atrás, el vendedor podrá quedarse con esas arras a título de indemnización por los daños y perjuicios por yo haber incumplido con mi obligación de adquirir el inmueble. Pero si el vendedor es quien se echa para atrás, él me tendrá que devolver las arras y me devolverá una cantidad similar, es decir, me devolverá los 20.000 que yo le entregué más una cantidad similar por los daños y perjuicios que él origine su incumplimiento de la obligación de venta del inmueble. Fíjense ustedes que la cláusula penal solo imputa o solo se causa por el incumplimiento imputable al deudor. En este caso, las arras pueden ser porque alguna de las partes se arrepiente o porque la obligación se disuelve sin que lleguemos al momento de un incumplimiento. El vendedor puede, antes de la fecha que habíamos pactado para realizar la venta, decir, mire, yo quiero disolver esa promesa de venta
y por lo tanto me arrepiento de haberla firmado con usted y aquí está, le devuelvo las arras que me entregó y tomen una cantidad similar por indemnización por los eventuales daños y perjuicios. La tercera diferencia es que la cláusula penal sí limita la responsabilidad al importe de la pena. Si nosotros pactamos una cláusula penal de X cantidad de bolívares, ya no podré pedir como acreedor una cantidad superior al deudor por los eventuales daños y perjuicios. Las arras no obstaculizan los efectos de la indemnización de un daño mayor al acreedor. Si el acreedor, producto del incumplimiento del deudor, sufre un daño superior al monto de las arras, pues el deudor estará obligado a indemnizarlo. Es decir, a entregar una cantidad superior a las arras que recibió. ¿Cómo se clasifican o qué tipo de arras hay? Las arras pueden ser de dos tipos. Pueden ser confirmatorias o penales, que se pactan cuando operan como prueba o señal de la existencia del contrato. Yo puedo tener un contrato verbal o una promesa verbal de venta y tengo la entrega de las arras, con lo cual confirmo que el contrato existe sin que estas arras, repito, sea el parámetro de la cuantía de indemnización en caso de incumplimiento de una de las partes. En segundo lugar, las arras pueden ser de arrepentimiento, desistimiento o penitenciales, que no están reguladas en el Código Civil, pero su aceptación surge de la autonomía de la voluntad de las partes y consiste en aquellos casos en que las partes estipulan la posibilidad de reservársela, separarse del contrato, desistir del mismo o arrepentirse de una manera unilateral y con la entrega de las arras o con la posibilidad de que una de ellas se quede con las arras que ha recibido. Entonces, las partes pueden pactar perfectamente las arras como un mecanismo de desistimiento del acuerdo de voluntades. ¿Cuáles son los efectos de las arras? En primer lugar, como lo dice el código, son una garantía de indemnización de los daños y perjuicios, en caso de que ocurra un incumplimiento culposo de la obligación. Dado el derecho de aquel a quien le ha incumplido de retener su importe, o si la víctima es quien entregó las arras, pues el derecho a recibir el doble de su valor. Entonces, al final del día, las arras, como les he venido diciendo, no significa una limitación o el establecimiento del monto de la indemnización por daños y perjuicios. No, las arras son una garantía. Es decir, si los daños y perjuicios son superiores al monto de las arras, se pueden pedir y se tienen que indemnizar. En segundo lugar, quien recibe las arras tiene la obligación de custodiarlas. Fíjense que las arras se entregan una cantidad de dinero o con bienes fungibles. Entonces, quien recibe estos tiene que cuidarlas, tiene que custodiarlas y responderá en caso de su pérdida. En tercer lugar, entre los efectos de las arras está que si el contrato se ejecuta con retraso, las arras se imputan al precio de la venta, a menos que las partes dispusieran lo contrario. Es decir, yo puedo pactar perfectamente que si yo llego a un acuerdo con ustedes de una operación, de una promesa de venta de un inmueble en Chacao por $100.000 y yo les entrego $20.000, perfectamente nosotros podemos pactar que esa cantidad de dinero que yo entregué en arras constituye parte del precio de compra y que por lo tanto el día de la firma yo deberé pagar el saldo, que en este caso serían $80.000. Entonces ven ustedes cómo las arras pueden ser imputadas al precio, a menos que las partes dispongan lo contrario y digan que, bueno, en caso de retraso
se imputará solo el 50% de las arras. En el caso que estamos hablando, si existe un retraso por mi parte en la firma o en el acuerdo de voluntades que transfiere la propiedad del inmueble en Chacao, yo tendré que pagar además de los 80.000, pues la cantidad que hayamos pactado, que se reducirá de las arras o que se establecerá que de las arras como daños y perjuicios por el retardo en el cumplimiento. Entonces ven ustedes cómo las arras, al final del día, como una garantía de daños y perjuicios, pueden ser incluso parte de la obligación de una de las partes en el contrato. Con esto terminamos el tema de las cláusulas que exoneran o liberan de responsabilidad.